¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angelín? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los concurrentes. No sé si me logran escuchar bien. Sí, logramos escucharlo y también Bueno, logramos verlo. perfecto, muy bien. Bueno, permítame compartir pantalla y a tu instrucción tú me dices si ya empezamos. Sí, claro que sí, profesor. En este caso, ya le he facilitado los accesos como coanfitrión para que ya pueda empezar con su exposición. Muy bien, perfecto. Entonces empezamos. Muchísimas gracias, Gracias. Angelín. Gracias por el pase. Hola, ¿cómo están todos nuevamente? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de capacitación gracias a la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Esta jornada de capacitaciones que hemos tenido a bien llamarlos el ABC para exportar. Y el día de hoy me ha tocado a mí eh, conversar con ustedes, compartir con ustedes sobre la parte de logística internacional, es decir, todo lo que debemos de tener en cuenta para poder transportar un producto desde Perú hacia los mercados del exterior. Así que hoy hablaremos de logística internacional de exportación. Mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de Comercia, facilitador logístico y empezamos. Y como bien lo comentó Yelin al inicio, finalizando la presentación, vamos a entrar a una ronda de preguntas. Así que si de repente ustedes ya tenían alguna pregunta predeterminada o quieren exponer algún caso con alguna operación de exportación, podrían ir digitándolo para que luego Angelín me va a ayudar a poder conocer sus consultas y resolverlas. Entonces vamos a tener ronda de preguntas al final, pero pueden ir dejando las consultas. Entonces empezamos. Muy bien. Cuando me toca hablar de logística internacional, para mí es inevitable eh, empezar hablando del principio fundamental de una operación de logística internacional. Y es que la mercancía debe llegar a tiempo y debe llegar en óptimas condiciones. Cualquier plan de logística internacional debe perseguir estos dos objetivos a la vez: que la mercancía llegue en el tiempo pactado y que llegue en las condiciones correctas. No podrido, no descongelado, no chancado, no rajado, en condiciones correctas. Y además, obviamente, como lo acabo de decir, en el tiempo pactado. Yo tengo más o menos 15 años de experiencia caminando de la mano de los exportadores, haciendo logística para ellos, y puedo decir que a medida que los exportadores entreguen los productos a sus clientes en el tiempo pactado y el producto en excelentes condiciones, ese cliente siempre se va a quedar contigo. Yo les diría que a través de los años he entendido que gran parte de la fidelización de un cliente internacional es cumplir con estos dos objetivos a la vez. Va a ser muy difícil que un cliente internacional te cambie si tú cumples con estos objetivos, porque tú ya le estás demostrando en hechos concretos que entregas a tiempo y entregas en buenas condiciones. En cambio, si ese cliente internacional te quisiera cambiar, empezaría una apuesta que probablemente no quiera hacer. A ver si ese nuevo exportador me entregará a tiempo, a ver si me lo entregará en buenas condiciones. En cambio, tú ya se lo has demostrado en hechos concretos. Entonces, yo les aseguro y pongo de aval mi experiencia y lo que he compartido con otros colegas que también dirigen logística, que ustedes mantendrán sus clientes y esos clientes serán fieles a ustedes en la medida que ustedes entreguen bien y entreguen a tiempo. Y hoy, justamente, todo lo que viene de aquí en adelante va enfocado a que ustedes tengan los tips necesarios para hacer una entrega puntual y una entrega en buenas condiciones. Muy bien.
quiero que sigamos interiorizando estos dos objetivos de la logística, entregar a tiempo y en buenas condiciones. Vamos a imaginar que este es el mapa de nuestra organización y que tenemos un área de comercio exterior dividida en dos partes, ¿no? Una parte que se dedica a cerrar las ventas, a negociar, ¿no? Y otra área o subárea que se dedica a hacer el despacho, ¿no? Tu área comercial de exportaciones, tu área logística de exportaciones. Y fíjense los letreritos que he puesto al costado de cada área, ¿no? La parte comercial promete y la logística cumple. Y eso en comercio exterior, eso en exportaciones es muy sensible y muy cierto a la vez. ¿Por qué razón? Cuando yo cierro una venta, vamos a imaginar, cierro una venta de paltas, de un producto A o de una confección. Cuando cierro una venta con un cliente del exterior, lo que he hecho en realidad es venderle una promesa. Porque no es que yo cierre el negocio y mañana él tiene el producto, ¿verdad? Yo cierro el negocio y hay que preparar el producto, embalarlo, trámite de aduana, embarque, salida hacia destino. Entonces, en realidad, como yo no cierro la venta hoy y te lo entrego mañana, porque esto tiene que superar tiempo y espacio, vamos a los Estados Unidos, vamos a Europa, vamos a Asia. Entonces, en realidad, cuando yo cierro el negocio, estoy cerrando una promesa. ¿Quién va a cumplir esa promesa? El área logística. La logística de exportación es la que va a cumplir todo lo que al cerrar el negocio yo prometí. Puntualidad, temperatura, embalaje, documentación. Por eso es que decimos que la parte comercial promete y la logística cumple. En este sentido, es muy importante que haya un feedback entre ambas acciones, porque el que vende debe prometer lo que se va a poder cumplir. Y el que cumple la promesa, que es el logístico, debe saber qué es lo que se prometió para poderlo cristalizar. Ahora, esta logística que tiene que entregar bien y a tiempo para fidelizar clientes no es autónoma. ¿Correcto? No es una logística autónoma. El área de exportaciones, no es una agencia de aduana, necesita una. El área de exportaciones no es una agencia de carga, necesita una. El área de exportaciones no es una naviera, necesita una. Entonces, esta área logística, pues, que es la que va a poner el pecho para que todo llegue bien y a tiempo, no es autónoma, tiene que subcontratar a los operadores logísticos, a la gente de aduana, a la gente de carga, etc. Entonces, eso lo vuelve un poquito más crítico y un poquito más sensible. Porque si usamos un poco la imaginación, cuando llegue el camión a nuestro local, digamos en Jesús María, suben la carga al camión, yo ya no tengo el control, ¿verdad? Ya no tengo el control. No me voy a ir colgando detrás del camión ni voy a ir nadando detrás del barco, ¿no? Yo ya le cedí el control al operador logístico, que es quien va a terminar distribuyendo mi mercancía hacia el lugar de destino. ¿Cómo hago para en medio de esa tercerización tener el control de alguna manera? Eligiendo a los correctos operadores, algo que también veremos hoy. Entonces, en la medida que la empresa exportadora entienda que tiene que entregar bien a tiempo
y seleccionar un buen pool de operadores para que esto se pueda cristalizar, vamos a fidelizar clientes y vamos a tener despachos cada vez más prolijos. ¿Ok? Estoy viendo algunos comentarios sobre el audio y es que a veces es el dispositivo digamos, del participante, del público, el que está mal. Si por ahí no me escuchan bien, de repente un refresh a su dispositivo y por ahí que se solucione el problema. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, estamos interiorizando pues esta importancia de la logística, ¿no? Porque les hago una pregunta, ¿no? Internamente contéstensela, ¿no? ¿Quién confía primero en el negocio? ¿Quién es el que hace el primer depósito de confianza? ¿El que vende o el que compra? Creo que estamos seguros que el que compra, nuestro cliente, es el primero que pone la confianza. Mira el gráfico que nos acompaña en este momento. Para que una muestra de paltas, como ves la cajita ahí, para que una muestra de paltas se convierta en un pedido de paltas, como ves el contenedor un poquito más arriba, ¿qué tuvo que haber pasado? Que esas muestras llegaron al país del comprador y el comprador dijo, qué buen producto, tráeme un primer contenedor como primer pedido. ¿Qué está sucediendo ahí? En ese primer pedido del comprador, ¿qué te está diciendo el comprador entre líneas, de manera tácita? Te está diciendo, yo confío, exportador peruano, que todas las paltas que entran en un contenedor van a venir con la misma calidad que esa cajita que me mandaste como muestra. El comprador confía primero. Es más, muchas veces el comprador nos hace adelantos o nos confirma la carta de crédito. O sea, hay ya un despliegue del comprador en darnos la confianza. No podemos defraudarlo, porque yo creo que estamos de acuerdo, innegablemente, que yo quiero que ese cliente me compre hoy día, mañana, pasado mañana y para siempre, ¿no? Y yo quiero que el día que mis hijos hereden mi negocio de exportación, le sigan vendiendo a los hijos de mis compradores que también heredaron su negocio a ese nivel. Yo creo que nadie está en desacuerdo con eso. Entonces, por ahí va mucho de la fidelización del cliente en una logística prolija, ¿no? Termino esta primera parte de concientización de la importancia de la logística, sustentando algo a lo que me llevan mis años de experiencia, ¿no? Disculpen que sea repetitivo en hablar de años de experiencia, pero en realidad, si algo puedo brindarles yo hoy a ustedes en esta reunión, es mi experiencia. No tengo nada más para brindarles. Es lo único que puedo darles. Y la logística, concluyo en esta primera parte, es para mí el primer defensor de la competitividad de la compañía exportadora. El principal y primer defensor. El primero que va a recibir las balas. Yo puedo hacer una muy buena segmentación de mercado. Puedo diseñar un muy buen producto. ¿Qué pasa si llega tarde? ¿Qué imagen doy? Puedo hacer una excelente campaña en redes. Puedo haber invertido en ir a una feria, a un Biofac, a un Fancy Food, a una Nuda Fair. Y si la mercancía llega rota, ¿qué pasa? Entonces, creo que voy a utilizar un término muy de moda, ¿no? En la primera línea está la logística como defensora de la competitividad. A medida que nosotros entreguemos bien y a tiempo, todo lo que le digamos al cliente nos lo va a creer, ¿no? El cliente va a entrar a tu web, ¿no? Nosotros, ¿quiénes somos? Somos una empresa
responsable, Qué bonito se ve en la web, pero cuando me entregaste los truchas, me entregaste descongelados. Qué diferente sería que el cliente lea a tu web quiénes somos, luego que siempre le cumple, ¿no? Eso es una reflexión, me parece interesante. Uno de los primeros puntos operativos para poder cumplir con el llegar bien y llegar a tiempo es que nosotros tengamos clarísimo qué tipo de mercancía es la nuestra según aduanas. O en otras palabras, cómo identificar mi mercancía ante la aduana. Y debemos entender que las mercancías pueden ser para la aduana de tres tipos. Mercancías libres, mercancías restringidas y mercancías prohibidas. Concentrémonos en las libres y las restringidas. Una mercancía libre es aquella que voy a poder sacar de la aduana de Perú, aquella mercancía que voy a poder sacar del país con factura y con documento de transporte, sin la necesidad de ningún permiso. Así que una mercancía libre no me trae mayor problema con aduanas. El tema está en la mercancía restringida. Porque una mercancía restringida es aquella que, aparte de la factura y del documento de transporte, pues necesita un permiso, ¿no? Por ejemplo, si es un producto vegetal en estado primario, necesita un documento fitosanitario de SENASA. Si es un producto vegetal en estado primario, pero considerado un recurso forestal sensible, será permiso del CERFOR, ¿no? Lo que antes era el INUENA, ahora es el CERFOR. Si la exportación es de productos hidrobiológicos, permiso de SANIPES y así. Entonces, es importante, inclusive desde que nuestra exportación es un proyecto, inclusive desde que es solamente un proyecto, es importante que sepamos si el producto para la aduana peruana es un producto libre o un producto restringido, para saber qué documentos adicionales, qué permisos adicionales debo presentar. En la página de SUNAT, nosotros podemos, a través de una opción que hay para identificar las partidas arancelarias de los productos, podemos revisar las restricciones. He puesto aquí un ejemplo con la partida arancelaria 12.11.90.30.00, que es de un producto que es el orégano. Y como podemos ver, el orégano es una mercancía restringida. ¿Cómo nos damos cuenta que es una mercancía restringida? Porque cuando ponemos la partida, nos sale aquí que la autoridad que lo restringe es SENASA. Entonces, debo de hacer un certificado fitosanitario cada vez que voy a exportar. Pero también hay mercancías libres, como por ejemplo las confecciones, que están un poquito más abajo, ¿no? La partida 6109100039 me habla de los t-shirts o camisas, que son mercancía libre, ¿no? Que dice bien claro, no tienen restricciones, no pasan por ningún tipo de inspección. Entonces, un primer paso es identificar ante la aduana el producto para saber si tiene o no tiene permiso, si requiere o no requiere de permisos. Pero no solamente con la aduana, sino también hay que saber identificar
identificar el producto con el transporte internacional. Porque luego de pasar los controles de aduana, ¿cuál es el siguiente paso? Que la mercancía se embarque. Pero si yo no tengo identificada correctamente la mercancía ante el transporte internacional, puede suceder algo que no debería de pasarte. ¿Sabes qué es? Que tú tienes levante de aduanas para poder embarcar, pero tu mercancía no está condicionada para embarcarse y pierdes tu reserva. Y te quedas. Y tienes que esperar una semana para el siguiente barco, o tienes que esperar 2 días para el siguiente vuelo, y empieza a violentarse este principio fundamental de que la mercancía debe llegar bien y debe llegar a tiempo. Entonces, no solo tenemos que identificar la mercancía con aduanas, sino también con el transporte internacional. Para el transporte internacional, la clasificación de la mercancía no es libre, restringida, prohibida, no. Tiene otra manera de mirarlo. Por ejemplo, para el transporte internacional, la mercancía puede ser carga general. ¿Qué significa carga general? Que la mercancía no requiere ningún tipo de temperatura especial para poderse transportar. Hablamos de confecciones, hablamos de productos alimenticios con preservantes, como por ejemplo una mermelada, como por ejemplo aceitunas en conserva. Entonces, todos esos productos de exportación que no requieren una temperatura especial, los vamos a llamar carga general. Pero también tenemos carga perecible. Y de repente por ahí podríamos decir, pero si la carga es perecible, ¿por qué no la congelamos y ya está? Asunto arreglado. No es tan sencillo muchas veces. Hay productos que no se pueden congelar ni refrigerar, porque cuando vuelven a su temperatura normal, sufren un daño fisiológico, o sea, están impresentables. Entonces, son mercancías perecibles que no son una solución ponerlo a temperatura baja para que no se malogre, porque eso las dañaría más cuando regresan a su temperatura. Que eso normalmente pasa con los productos tropicales, ¿no? Tipo el jengibre, tión, tipo el plátano, ¿no? Por ejemplo, cuando se exporta el banano, dependiendo de la distancia internacional, se sacan verdes, ¿no? Y maduran dentro del contenedor, porque no se les puede poner ningún tipo de temperatura especial. Pero también tenemos mercancía que puede viajar refrigerada y o congelada, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres transportar por vía aérea truchas en filete, paiche en filete, porque tu cliente lo quiere vender fresco, entonces lo mandas simplemente a una temperatura un poco por arriba de 0, 2 grados, 3 grados, y la mercancía llega fresca, ¿no? O de repente en el tema marítimo son productos que necesitan simplemente un golpe de frío y pueden ir en un contenedor reefer a temperaturas de 5, de 6, de 8. Pero hay productos que para su conservación necesitan ir por debajo de 0. A eso le llamamos congelados. Temperaturas por debajo de 0 y además reforzadas en su embalaje con hielo seco o con gel pack. También existe la mercancía valorada, que es aquella mercancía que tiene poco volumen, poco tamaño, pero gran valor, ¿no?
La platería, por ejemplo, los trofeos, podrían estar o están en realidad dentro de ese tipo de mercancía. Y también está la mercancía considerada peligrosa, mercancía que por su naturaleza puede ser inflamable, corrosiva, tóxica, ¿no? Y que la tenemos dentro del tema comercial. A veces uno piensa que la mercancía peligrosa, pues, es un producto medio rebuscado, que no se vende mucho, pero no, porque, por ejemplo, yo sé que ustedes conocen la cochinilla y hay exportadores que exportan, vale la redundancia, laca de carmín de cochinilla. O sea, el carmín de la cochinilla lo industrializan, lo vuelven laca y lo exportan. Y eso lo compran mucho afuera con insumo cosmético. Ese producto es un líquido inflamable, un clase 3. Entonces, mercancía peligrosa. O, por ejemplo, existe una raíz que crece en el interior de Perú, que es la raíz de rotenona, que es un pesticida natural, que lo compran mucho afuera para los cultivos orgánicos. Y es un producto tóxico. Si lo manipulas mal, si lo inhalas, puede causar daños a la salud. Entonces, hay varios ejemplos de mercancías peligrosas que están en el día a día de los despachos de exportación. Entonces, no solo basta con tener mapeado si el producto es libre o restringido para la aduana, sino que también debemos de ver en qué categoría está para el transporte, porque, lo vuelvo a decir una vez más, el tener el levante de aduanas para poder embarcar no te asegura que vas a embarcar. Y ahí la aduana no tiene nada que ver. Yo no puedo ir a la aduana y decirle, aduana, la naviera Hapag-Lloyd no me deja embarcar a pesar de que tú me has dado el levante. Y la aduana te va a decir, arréglalo con Hapag-Lloyd. Entre privados han hecho un contrato de transporte. Ante la autoridad aduanera usted ya puede exportar. O sea, la aduana no tiene ahí nada que ver. Así que nosotros tenemos que ser muy certeros con el despacho ante aduanas y ante el transporte internacional. Pensar en estar alineados con los requisitos de los dos, no solo de la aduana, no solo del transporte, sino de ambos. Entonces, dependiendo del tipo de mercancía, es pues que vamos a elegir los embalajes, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado. Yo debería de ofrecerle a mi cliente internacional un tipo de embalaje disponible en el mercado, ¿no? Porque ya quedaríamos un poquito mal si yo le prometo un embalaje que aquí en Lima no voy a conseguir. Ojo con eso. Cuando utilicemos cajas de cartón, que sean corrugadas, ¿no? Porque estas fibras del cartón corrugado, estas láminas, lo vuelven mucho más resistente. Si el producto que vas a poner en la caja de cartón es un producto frágil, llámese un frasco de vidrio, una botella de vidrio, una cerámica, una artesanía, yo te recomiendo que esta caja la pongas luego en una java de madera para una mayor protección. Y si quieres asegurar aún más la protección, cajas de madera, ¿no? Completamente de madera. Siempre recuerda que cuando vas a usar madera como embalaje, esta debe contar con el sello de tratamiento térmico, porque si no lo tiene, a la hora de ingresar la mercancía al depósito temporal a zona primaria, no te van a dejar entrar la mercancía, vas a tener que reembalarla, conseguir nuevo embalaje. Conclusión, perdemos tiempo. Así que ya saben, la madera como embalaje debe tener sello de tratamiento térmico. Internamente, siempre los productos reforzarlos con Bulbu Pack, ¿no? Con Dunlopillo de repente en las capas interiores de la caja, y también por ahí rellenar los espacios con chip de Tecnopor, ¿no? Cuando de repente la caja es más grande que el producto que está conteniendo.
Todo esto nos va a permitir que el producto llegue en buenas condiciones, ¿no? Si podemos paletizar, siempre tengamos preferencia por paletizar, ¿no? Por ejemplo, si mi pedido son 40 cajas, en lugar de subir al medio de transporte caja por caja, armo un pallet con las 40 cajas, o de repente 2 pallets 20-20, según el peso de las cajas y las dimensiones. Eso se llama unitarizar. Y siempre debemos buscar la unitarización, ¿no? Convertir muchos bultos en la menor cantidad de bultos posible. Paletizar. Traten siempre de paletizar. Si el palet es de madera, sello de tratamiento térmico. ¿Ok? Si hacen transporte marítimo, siempre van a poder paletizar. Si hacen transporte aéreo, va a depender del tipo de bodega del avión, porque a veces son aviones de pasajeros que no tienen mucho espacio, pero tu agente de carga te va a asesorar en ese sentido. Otros tips para el embalaje, por ejemplo, son la caja de Tecnopor que ven ahí, ¿no? Si tú vas a exportar productos que tienen que mantenerse congelados, las cajas de Tecnopor son ideales porque no permiten que el aire externo ingrese, ¿no? Y si es congelado, hay que reforzarlo con hielo seco o con Gelpack, como estamos viendo aquí, ¿no? Hielo seco o Gelpack. Pero hay un problema con el hielo seco, ¿no? No todos los medios de transporte aceptan hielo seco, porque el hielo seco, al ser un gas solidificado, al ser un gas de nitrógeno solidificado, tiene el riesgo de sofocarte en la inhalación y de quemarte al tacto. Entonces, por temas de seguridad, algunos medios de transporte no lo aceptan, para lo cual lo podemos reemplazar por gel. ¿Ok? Se puede reemplazar por Gelpack. Si vamos a usar bidones, de repente para líquido en granel, que tengan tapa y contratapa, ¿no? Inclusive podemos usar cajas de cartón de segunda, siempre y cuando estén en condiciones óptimas. ¿Ok? Y recordar que, si bien es cierto, hay que embalar bien la mercancía, hay que asegurarla bien, no deberíamos de exagerar, porque en la exportación tenemos dos canales de control, el rojo y el verde. Entonces siempre vamos a tener el 50% de posibilidades de que nos abran la mercancía. Entonces tu despachador de aduana va a tener que abrir las cajas. Estas están exageradamente encintadas, probablemente va a tener que romperlas y al final del aforo vamos a tener que recondicionar el embalaje, más tiempo, más dinero. Entonces, los embalajes van a ir en función del tipo de mercancía para el medio de transporte, general, perecible, refrigerada, congelada. Como les decía, hay que tratar siempre, en la medida de lo posible, de unitarizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tengo muchos sacos, los pongo en pallets y los vuelvo la menor cantidad de bultos posible, ¿no? Igual si tenemos frascos de vidrio, ¿no? La botella en caja, la caja en pallet, que nos permita hacer mejores procesos de embarque. Las marcaciones o símbolos pictóricos que le llaman también son muy importantes porque van a ayudar a alertar, ¿no? Pero ojo que estas etiquetas son simplemente señales externas de alerta. Yo tengo que haber embalado bien el producto, tengo que haber sido responsable en embalar el producto de manera correcta. Y luego simplemente los stickers o las etiquetas van a reforzar, ¿no? La copa rota simbolizando frágil o el no apilamiento, o las flechas hacia arriba para los líquidos, o mantenerse lejos del calor o de la humedad. Son etiquetas importantes, sí, pero que van a hacer nada si es que yo no he hecho mi embalaje de la forma correcta.
Muy bien. Hablemos ahora de la documentación necesaria para el trámite. Muchas veces, aunque no parezca, muchas veces el retraso que sufren los embarques, el no llegar al vuelo reservado, el no llegar a la nave reservada, muchas veces se da porque no tenemos claro todos los documentos que necesitamos para despachar. Y es importante tenerlos claros. No solamente saber lo que nos pide la aduana, sino también otras entidades, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo de su pantalla, ustedes están viendo el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduana, Decreto Supremo 367/2019, ¿no? Y en el artículo 60, en el inciso D, se encuentran los documentos necesarios para hacer una exportación definitiva. Y ahí vamos a encontrar documento número uno, la declaración aduanera de mercancías. Esta declaración nos la brinda nuestro agente de aduana. El documento de transporte, que puede ser el conocimiento de embarque o la guía aérea. Y un tercer documento donde nos dan opciones: factura, boleta, declaración jurada. A ver, vamos a hablar de la boleta primero. ¿Quiénes pueden exportar con boleta? Con boleta exportan aquellas empresas que están inscritas en el régimen único simplificado, en el RUS. Ellas son las que emiten boletas para exportar. ¿Quiénes emiten factura? Todas las demás empresas. Es decir, los RUC 10 que están en cualquier régimen tributario, menos en el RUS, emiten factura para exportar. Y las personas jurídicas siempre también emiten factura para exportar. Declaración jurada lo va a emitir las personas que no son empresas, o sea, las personas naturales sin negocio son las que van a emitir declaración jurada. ¿Por qué? Porque su envío no es una venta. No hay un interés comercial. Entonces la declaración jurada está para las personas naturales sin negocio. Porque, ojo, incluso, atención con esto, incluso si yo como exportador estoy enviando una muestra, la tengo que facturar. El Código Tributario me dice que yo debo emitir factura aún si no me van a pagar por ese envío. Y sobre todo, y lo dice el Código Tributario, si ese envío va a causar a posterior un negocio. Y para eso se manda muestra. Pero obviamente la factura pues la pones con un valor bajo y sin, digamos, sin propósitos comerciales, ¿no? Pero es una factura también para poder enviar la muestra. Entendiendo esto, pasemos al lado derecho de la pantalla, donde vamos a encontrar el artículo 166 de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 1433, ¿no? Y en el inciso B de ese artículo, dice bien claramente, ustedes lo están viendo, lo he resaltado con rojo, que la aduana puede pedir la presentación de otros, así de ambiguo, otros documentos que permitan a la aduana dar la conclusión al despacho, ¿no? Que le permitan terminar de fiscalizar. Entonces, parece un poco jocoso, pero lo que te quiere decir el artículo 166, inciso B, es que estos tres documentos que vemos en el artículo 60 del reglamento
no son los únicos, pueden haber más. Es decir, por ejemplo, que en un canal rojo la aduana me puede pedir la guía de remisión. La guía de remisión es un documento obligatorio que el exportador debe emitir cuando la mercancía sale del local del exportador hasta el depósito temporal, hasta el almacén aduanero, ¿no? Y en esa guía de remisión, como punto de destino, va a tener el almacén aduanero, ¿no? Me lo puede pedir y lo tengo que presentar. O de repente me puede pedir el flujograma de mi producción. Y si yo le digo que tercerizo, me puede pedir el contrato con el proveedor que me hace la maquila. Puede pedirme otros documentos que hagan entender que la trazabilidad de toda mi exportación es formal. ¿Ok? Entonces hay que estar preparados. No solo es el artículo 60 del reglamento, mira clarísimo lo que dice el artículo 160 de la ley. Se pueden pedir otros documentos. Pero quisiera darle un enfoque más práctico a esto, ¿no? Entendiendo la normativa que acabamos de ver, pero un poco más práctico, porque más allá de la factura, del documento de transporte y de la declaración aduanera, que todo esto lo dice la Ley General de Aduanas, por ejemplo, también voy a necesitar un certificado de origen. ¿Y por qué la ley de aduanas no me dice que yo necesito un certificado de origen? Porque no lo dice, ¿verdad? Retrocedemos y mira, no lo dice. ¿Por qué no me lo dice? Dos motivos. Número uno, porque un certificado de origen va a ser por una preferencia arancelaria en el país de destino, no en el país de salida, que es Perú. Por eso no te lo van a pedir. Y número dos, porque todo el tema de certificación de origen, de tratados, de convenios, de preferencias, no lo ve aduanas, lo ve Mincetur. Aduanas pertenece al MEF y el Mincetur es otra parte del Ejecutivo. Entonces, esto me invita a mí a saber que para exportar debo saber la norma aduanera y también debo saber la parte normativa del tratado que Perú firmó con ese otro país. Otra cosa importante, permisos de salida, ya los hemos hablado, ¿no? Cuando la mercancía es restringida, pero también debemos averiguar si hay permisos para los países de tránsito o para ingresar al país final, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu cliente está en Costa Rica, decirle al cliente, oye, de Perú necesitas que tramite algo más que te pide tu aduana, siempre se lo tienes que preguntar. A tu cliente turco, oye, en tu aduana te va a pedir algún documento más que yo tenga que tramitar desde Perú, siempre se lo tienes que preguntar. Y también están los países de tránsito. También están los países de tránsito. Sabemos que pues nunca vamos a llegar directo siempre a todos los puertos o aeropuertos, ¿no? Habrán rutas que sí van directo desde Callao al puerto tal o al aeropuerto tal, pero también hay rutas que son con tránsito. Y quiero que recuerdes algo. Los países que se usan para cambiar de barco o para cambiar de avión, porque la ruta es indirecta, esos países tienen derecho a revisar la mercancía. Así que en la aduana de tránsito tu mercancía puede pasar a foro físico y o documental. ¿Por qué te lo digo? Te cuento una experiencia. Un cliente mandó productos hidrobiológicos a China y la ruta aérea era Lima-Ámsterdam, China. Y cuando tramitó el Sanipes, lo tramitó en mandarín. La mercancía iba a llegar primero a Países Bajos, porque Lima, Ámsterdam, Pekín. Y cuando llegó a Países Bajos, la aduana de Países Bajos dijo, quiero revisar esa mercancía. Y cuando vieron el documento sanitario, era mandarín. ¿Cuál es la obligación de un aduanero de la Comunidad Europea de saber mandarín? Si la Comunidad Europea tiene 7 idiomas oficiales y ninguno es el mandarín.
no le dio pase para el vuelo de conexión. Y el exportador peruano tuvo que sacar un duplicado en inglés mandarín, como debió ser en un inicio. Así que muchas veces el papeleo hay que prepararlo a como lo necesita la aduana Perú, la aduana intermedia, la aduana de llegada. Para eso tienes que apoyarte en operadores de experiencia, ¿no? En un momento más vamos a llegar a esa parte. Y también dentro del pool de documentación es importante el packing list. El packing list es un documento aduanero, es más, te invito a que busques packing list en la ley de aduanas si no lo vas a encontrar. No es un documento aduanero, pero ayuda mucho para ver cómo son distribuidas las mercancías, la cantidad de bultos, ¿no? Ayuda mucho a hacer planes de carga y descarga. Eso sí, definitivamente. Así que siempre es bueno hacer un packing list. Como decíamos al inicio, el exportador no es autónomo para hacer la operación, necesita operadores. Y básicamente usted, para poder exportar, necesita apoyarse de dos operadores. Uno, del agente de aduanas, aquel que lo va a representar a usted ante la administración aduanera para tramitar la salida del producto. Ese agente de aduanas va a declarar en tu representación lo que va a salir del país. Ese agente de aduanas se va a presentar a la revisión física si saliera canal rojo. Ese agente de aduanas va a contestar las notificaciones de la aduana si es que las hubiera. O sea, es tu representante ante la aduana para conseguir el levante, o sea, la libre disposición para poder embarcar la mercancía. ¿Y quién toma la posta luego? El agente de carga, que es aquel que va a ser tu intermediario, ya no ante la aduana, sino ante el medio de transporte. Él es el que te tiene que asesorar cómo embalar para que no rechacen tu producto al momento de embarcar. Él es el que te va a decir, oye, vamos a hacer tránsito en tal país, hay que ordenar los papeles de esta manera. Él es el que te lo va a decir. Y él es el que te va a representar ante una aerolínea cuando el despacho es aéreo, ante una naviera cuando el despacho es consolidado, o sea, que vas en contenedor compartido, e incluso cuando vas en full container, que es contenedor exclusivo. Entonces, básicamente ahí, tus dos grandes socios van a ser el agente de aduana y el agente de carga. ¿Puedes contratarlos por separado? Sí. ¿Puedes contratarlos juntos bajo la forma de operador logístico? También. ¿Es mejor separados? ¿Es mejor juntos? Eso depende de cada exportador y de cómo se sienta cómodo. Pero lo que sí te puedo recomendar es lo siguiente. Uno, si tú tienes algún colega que te dice, mira, yo trabajo con este operador es bueno, tú también trabajas con ese operador, porque en este negocio la recomendación de boca en boca es súper válida. Si no lo tienes, si no tienes quien te lo recomiende, cuando estés entrevistando, seleccionando proveedores logísticos, pregúntales para quiénes trabajan, que te muestren su cartera de clientes. Un operador logístico no podría decirte, no, yo no te voy a presentar mi cartera de clientes, al contrario, porque ese es el mejor currículum del operador. Tú dile, mira, necesito saber para quién trabaja. Y te digo algo, si tú ves que ese operador se mueve en diferentes sectores, metalmecánica, perecibles, agro, etcétera, tiene experiencia. Tiene experiencia porque es versátil. Y si ves que atiende MIPES, como atiende empresas grandes, tiene buen servicio al cliente. Ahí tienes que quedarte. Ahí tienes que quedarte. Entonces, exige, en el buen sentido de la palabra lo digo, que el operador te diga para quién trabaja, que te diga quién es su pool de clientes. Muy bien, ya estamos llegando al final de la exposición, vayan preparando sus preguntas. Y bueno, resumiendo, el primer paso para el despacho de exportación, el primer paso es la declaración aduanera. Ojo, yo no puedo mover la carga hacia el almacén aduanero
si primero no tengo la declaración numerada, con datos provisionales, lo que llamamos la famosa exportación provisional, ¿no? Código 40. Luego ya podemos ingresar la mercancía a la zona primaria, al almacén aduanero, porque ya está numerada. Luego dentro del almacén, el almacén va a pesar la mercancía, la va a medir, va a emitir pues su ticket de ingreso y ahí mismo se va a determinar si el despacho va a salir a rojo o a verde, extremos, ¿no? Por revisión o nada. Si sale para rojo, tiene que ir a una revisión física, no es necesario que estés tú presente, tu despachador de aduana es suficiente, y luego del reconocimiento físico se puede embarcar. Si sale verde, va de frente al embarque, ¿no? Y luego de embarcar, tienes, vamos a ponerle aquí, este sería el punto número 4, tienes como último punto que regularizar la exportación una vez la mercancía haya salido. Tienes 30 días, si no hay una multa, ¿no? Para pasar de provisional a datos regularizados. De repente yo declaré 20 cajas y terminaron saliendo solo 18. De repente cambio de factura y regularizo ese dato. O sea, nos damos un espacio para ello, ¿no? Como número, sin que la mercancía se haya embarcado, pueden haber datos que luego de embarcar voy a tener que ajustar. Muy importante para armar el plan de embarque es saber tu fecha de corte, ¿no? Y la fecha de corte siempre va a ir en la reserva de espacio. ¿Qué es la fecha de corte? El último día que tienes para terminar tu despacho y que la mercancía se pueda considerar en la nave en la que se ha reservado. Por ejemplo, en este booking, la fecha de corte es el 25 de marzo. Entonces yo el 25 de marzo ya debo de haber terminado todo este flujograma que está aquí. Ya lo debo haber concluido todo. Máximo el 25 de marzo. ¿Para qué? Para salir en la nave reservada. Esto nos ayuda a hacer un plan de embarque, ¿no? Por ejemplo, si el corte de la nave es un 26 de noviembre, yo planeo de ahí hacia atrás, ¿no? Retiro el contenedor el 23 de noviembre, lo lleno el 24, lo ingreso el mismo 24 y dejo un día entre el ingreso del contenedor y la fecha de corte. ¿Por qué? Porque pudiera haber aforo físico. Y si no lo hay, pues termine un día antes, que mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, si tu producto va a pasar una inspección adicional a la de la aduana, por ejemplo, un SENASA, ya no arrancas el 23, arrancas un día antes, ¿no? Entonces, te vas moviendo. Siempre la tónica te la va a dar la fecha de corte, ¿no? En el marítimo siempre se trabaja con anticipación. La carga tiene que estar muchos días antes de la salida de la nave. En cambio, en el aéreo, todo puede estar hasta 6 horas antes. Por ejemplo, si tengo un vuelo reservado hoy que sale a las 11 de la noche, tengo hasta las 5 de la tarde de hoy para terminar la diligencia, ¿no? El operador te lleva de la mano de todo esto hasta que tú mismo también le agarres la vida, porque obviamente tú como empresario es importante que sepas de qué se trata la labor de la gente de aduana, de la gente de carga, del operador logístico, para que pueda fiscalizar si estás trabajando bien también. ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado al final de la ponencia. Espero que todos estos tips que hemos hablado hoy les hayan sido sobre todo de utilidad, ¿no? De todo corazón deseo que al salir de esta charla puedan ustedes sentir que salen con un mensaje que se deja entender, con un mensaje utilitario y sobre todo más empoderados en sus conocimientos de exportación. Mi nombre es Raúl Privat, como ya me había presentado un poquito más temprano. Les dejo mis redes sociales para que podamos estar juntos y seguir aprendiendo sobre comercio exterior. Soy empresario del sector logístico, tengo una compañía que es Comercia, de la cual soy el director gerente, y venimos pues
sacando adelante la logística de muchas empresas Expo e Impo también. Muy bien, vamos entonces con la ronda de preguntas. Angelín, por favor, si nos pudieras ayudar con la misma. Muchísimas Sí. gracias. Empecemos con las preguntas. A ver, justo tenemos aquí la primera consulta, es de Romy. Dice así, una pregunta, ¿la guía de remisión para qué sirve exactamente? Ok, la guía de remisión es un documento interno, no es un documento de comercio internacional. Cada vez que tu carga sale desde tu local hasta el almacén aduanero, debe salir con una guía de remisión. La guía de remisión debe tener como punto de partida tu local o el local del que te hace la maquila, por ejemplo, y como punto de destino la dirección del almacén aduanero. ¿Ok? En la puerta del almacén aduanero te van a pedir la guía de remisión. En el aforo físico te la podrían pedir. Y si de repente la policía te para en medio camino al camión, también va a ser necesario. Entonces, con la guía de remisión estamos cumpliendo normativas internas, ¿no? Relacionadas al transporte. Gracias por la pregunta. No sé si tenemos más preguntas. Sí, vamos a pasar a la siguiente consulta. Es de Alex Grandes. En caso exporte a un cliente personal, ah, en caso exporte un cliente persona natural, ¿también se emite factura? Sí, correcto. Este chip que tenemos localmente, que cuando le vendemos a una empresa le facturamos y a una persona le damos una boleta, es un chip solamente local. Nosotros cuando exportamos, sea que le estamos exportando a una empresa o a una persona, siempre debemos emitir factura. Los únicos que pueden emitir boletas son los que están en el RUS. Bien, otra consulta es de Alex Grandes. Dice así, si doy un servicio a un cliente de exportación, ¿también implica trámites? Si exportas un servicio, los servicios o la exportación de servicios no está sujeta al control aduanero en lo absoluto, ¿no? La aduana solo controla tangibles. Si exportas un servicio, sí deberías de revisar el código tributario en el capítulo del IGB de las exportaciones para ver qué tipo de servicios se consideran exportación para inafectarlos de IGB, porque no todos los servicios de exportación pueden estar inafectos. Por ahí tendrías que ir, Alex, para ese tema. Gracias por la pregunta. Bien, esas han sido las consultas que han llegado hasta el momento. No sé si por ahí de repente algún asociado quiera indicar cuáles son sus consultas o de repente puedan alzar la mano para que de esta forma también podamos habilitarles el micrófono y de esta forma pueda realizar su consulta. Por el momento ya no hay más consultas. Quiero aprovechar este momento mientras van ingresando de repente nuevas preguntas que les he compartido por el chat del link de registro de asistencia, señores. Es importantísimo que puedan dejar sus datos en este link para que podamos enviarles sus certificados virtuales y de esta forma también ustedes puedan recibir en su correo electrónico el certificado y también recuerden que la grabación de la charla del día de hoy van a poder encontrarla a partir del día de mañana en nuestra página de YouTube, donde también van a encontrar toda la playlist de las mesas de asesoría que hemos estado realizando desde hoy hasta inicio de pandemia, pues, ¿no? Entonces, quería agregar eso. Vamos a validar a ver si han ingresado más consultas. Gracias Raúl. No han ingresado más consultas por el chat. Recuerden, señores, tienen habilitada la opción para que puedan alzar la mano y de esta forma habilitarles su micrófono y podamos ayudarlos con sus consultas. Bien, acaba de ingresar una consulta de Ketty Hurtado. Dice así, en caso de no tener comprador en el extranjero, solo llevar mercadería, ¿es necesario factura? Ok, buena pregunta. A ver, Ketty, mira, todas las empresas hacen una exportación porque tienen un cliente. Todas las empresas hacen una exportación porque han cerrado un negocio. Entonces, sacar mercancía fuera del país sin tener un comprador es algo que no se puede hacer porque
tú le tienes que facturar a alguien. Acuérdate los requisitos para exportar, declaración aduanera de mercancías, tenemos que declarar un cliente. Factura, tenemos que facturarle a una empresa. Documento de transporte, tenemos que consignarlo a alguien. O sea, no hay una figura aduanera formal para sacar mercancías sin que haya un comprador. Tiene que haber un negocio de por medio. Gracias por la pregunta. Bien, las diapositivas, señores, van a poder ubicarlo en la plataforma de asociado, donde van a encontrar no solamente la diapositiva de la charla de hoy, sino también de las charlas anteriores. Bueno, básicamente ya los asociados están agradeciendo en realidad su ponencia, profesor. Veo que no están ingresando más consultas por el chat. También tienen la opción para habilitar el micrófono. Veo que ya no están ingresando más consultas. Yo creo que podríamos ir cerrando ya la mesa de hoy. Bien. Sí, sobre la certificación virtual, señor Dani, le comento que hemos reenviado nuevamente el día de hoy los certificados de las charlas anteriores, es decir, la charla del 6 de mayo y la del 13. Lo hemos vuelto a reenviar el día de hoy. Entonces, de esa forma van a poder ubicar en su correo los certificados. En unos 5 minutos vamos a estar enviando el certificado virtual también del día de hoy, pues, ¿no? Y las charlas anteriores. Bueno, señores, eso sería todo por nuestra parte. Más bien quiero agradecerles a todos ustedes por haber participado de esta mesa de asesoría virtual, que espero mucho haya sido de ayuda para todos ustedes. Por mi parte, eso sería todo. Profesor, no sé si usted quisiera agregar algo antes de cerrar. Bueno, agradecer a la Cámara de Comercio por la invitación, agradecerte a ti, Angelín, y a todos los participantes también por sus preguntas y por su atención. Y bueno, a veces suele suceder que recordamos las preguntas a posterior. Tienen mi información de contacto, encantadísimo de poder seguir llevando el mensaje del comercio internacional a todos. Muchas gracias por su interés y a continuar perseverando. Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Antes de cerrar ya la sala, voy a compartirles a todos ustedes el enlace para que puedan inscribirse a la última sesión de los asesoramientos de comercio exterior que hemos estado realizando. La última sesión ya es el próximo jueves. Les voy a compartir el enlace para que puedan registrarse, ¿sí? Lo voy a estar compartiendo en este momento en el chat. Un momento. Próxima charla. Aquí está. Listo, señores. Les estoy compartiendo ya el enlace para que puedan inscribirse a la próxima charla que va a ser el 27 de mayo, siempre a la misma hora de 3 a 4 de la tarde, ¿bien? Les estoy compartiendo nuevamente y los esperaría ya el próximo jueves. Que tengan una excelente tarde, eso sería todo. Muy buenas tardes, hasta luego.
Pero antes tenías que pagar un impuesto, ¿no? No me inscribí. Voy a ponerle que me faltó inscribirme para que me envíen las diapositivas.
¿Cómo la mandó? ¿Ya? ¿Qué haces de aquí? ¿No? ¿Qué haces? Estamos aquí. Y va a empezar. Por- Perucho. Por Zoom, No sé, la verdad, ni le preguntan por Zoom o están allá. en la Han casa. salido, no sé la verdad. Ah, ya, qué bueno. Ya, Está bien, cada uno una morocha. Ah, ya, pues, morocha, ¿no? un sol. Sí, me lo dices, acá está. ¿Dónde está? Ya, tengo 5, dile, tengo 5. ¿Dos soles? Sí, vamos. Gracias. Dale, Oye, por aquí viene el payaso. Ah, ¿dónde será, pues? Allá más seguro, ¿no? Aquí, ¿tú crees que va a llegar? Iba tarde por allá. hay que avanzar el tráfico. A veces hay así una tienda así de puro pañales. Ah, Mira. Colchones.